Inhala profundo y al exhalar, canta o escucha conmigo el mantra OM, el sonido del universo expandiéndose. Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del Bienestar está en ti, el podcast de Hierbabuena Yoga. Yo soy Dharma, tu host y profe de yoga y escritura terapéutica. Para mí es un honor que hoy me acompañes a responder la pregunta: ¿qué es un patrón emocional y cómo cambiarlo? Es súper importante responder a esta pregunta porque si comprendemos mejor nuestros patrones emocionales, vamos a poder entender mejor nuestra salud emocional y luego podremos diseñar o tener discernimiento cuando otros diseñen estrategias efectivas para gestionar nuestras emociones en cualquier desafío emocional que pueda surgir en nuestra vida. Un patrón emocional es una configuración que se repite en nuestras respuestas emocionales. Está formado este patrón emocional, los ingredientes del patrón emocional son y se pueden definir en función de la intensidad, la duración y la naturaleza de las emociones que experimentamos y las formas como estas emociones se expresan y la forma como gestionamos estas emociones. Al hablar de que un patrón emocional es una configuración, nos referimos a que es un conjunto de emociones que se definen en función de su intensidad, su duración, su naturaleza, cómo se expresan y cómo se regulan, y que esta forma se repite a lo largo del tiempo y en situaciones diversas. Quiero que pienses en si es un grupo de emociones que tiene una cierta intensidad, una cierta naturaleza, una cierta expresión y una cierta regulación. Si lo ves en una línea de tiempo y esa línea de tiempo es tu vida y ves este grupo de emociones de la misma intensidad, de la misma forma, de la misma expresión, con la misma regulación, aparecer varias veces en esa línea de tiempo, sin importar la situación frente a la cual aparecieron, entonces tú vas a decir, ¡ay! Estoy viendo un patrón en la respuesta emocional. Eso es un patrón emocional. Estos patrones son influenciados por varios factores y estos factores pueden incluir la genética, las experiencias de vida, el entorno social y cultural, así como las estrategias individuales que tenemos para la gestión emocional. Entonces, nuestros patrones emocionales no salen de la nada, sino que están influenciados por cosas como nuestra genética o incluso la educación que recibimos en nuestro hogar, las experiencias a las que estuvimos expuestos, a las experiencias que tuvimos. Es decir, que estuvimos expuestos es como nos pusieron esas experiencias y fueron difíciles y por eso estuvimos expuestos a esta cosa tóxica. No me refería a eso, me refería simplemente a las experiencias que tuvimos, el entorno que tuvimos, la cultura y todas las enseñanzas o todas las creencias que venían con esa cultura. De toda esa combinación de cosas surgen nuestros patrones emocionales. Para mí, en mi experiencia de más de una década observando, comprendiendo y transformando mis propios patrones emocionales y ya más de 2 años haciendo y acompañando este proceso en otras personas, un patrón emocional es un tejido de emociones o de reacciones emocionales, un tejido como un saco, un gorrito, un tejido. Y este tejido actúa como un molde de galletas que hace que nuestra respuesta emocional sea siempre la misma, de la misma forma. Si un patrón emocional es un molde de galletas, la masa de las galletas vendría a ser las emociones.
La razón por la cual muchas veces hablamos de romper los patrones emocionales es porque, aunque puede que esa configuración nos sirvió en el pasado, no necesariamente nos sirve en el presente. Y cuando digo esto, quiero referirme a esto que he escuchado mucho últimamente acerca de los patrones autodestructivos o los patrones de autosabotaje. Y es que ahorita puede que pongamos un ejemplo muy claro. Quiero decirles como un aviso antes y es no hay juzgamientos en este ejemplo. Es simplemente la forma más gráfica y clara en la que les puedo describir esta situación. Puede que en el presente fumar un cigarrillo sea desadaptativo y dañino, ¿sí? Obviamente por la naturaleza de la actividad, pero también porque en este momento de nuestra vida, nuestros pulmones ya están afectados, podríamos tener acceso a otras herramientas, quizás no estamos accediendo a esas herramientas porque ya tenemos esta otra herramienta que viene de nuestro pasado, que es un hábito que tenemos de nuestro pasado. Entonces, ahorita, en el presente, ese hábito no nos sirve porque nos hace daño y nos limita, no nos está permitiendo tener otras herramientas en nuestra forma de afrontar emocionalmente las situaciones o de gestionar mejor las situaciones. Pero en el pasado, ese hábito, esa misma cosa, ese mismo patrón de comportamiento, porque obviamente fumar no es un patrón emocional, sino que es un patrón de comportamiento que surge de un patrón emocional. Ese patrón de comportamiento nos sirvió en el pasado, nos sirvió la primera vez que lo hicimos, cumplió la función de que nos aceptaran en un grupo social o cumplió la función de, reducir la ansiedad en un entorno social o reducir la ansiedad en ese momento, porque en el pasado no teníamos otras herramientas en ese momento más que esa y por eso lo hicimos y ese hábito, esa acción cumplió su función, ¿ya? Ahora, en ese mismo ejemplo, me da risa porque yo te dije, es un ejemplo simple, pero con todos estos temas vamos más y más profundo. En ese ejemplo simple, el patrón de comportamiento, fumar un cigarrillo cuando hay una situación social y hay ansiedad, debajo tiene la capa de siento una emoción y ante esa emoción evado o uso algo para no sentirla o para enmascarar esa emoción. Entonces, el patrón emocional sería cuando siento una emoción la enmascaro, ¿cierto? Ese patrón emocional está ahí porque posiblemente nos sirvió en el pasado. Y aceptar eso, lo que te digo que en estas últimas semanas he escuchado y he consumido mucho contenido respecto a este tema, eso nos sirvió en el pasado y aceptarlo normalmente lo dicen como es que es lo más compasivo que podemos hacer por nosotros mismos. Nos resta vergüenza, nos sirve para no ver con vergüenza ese comportamiento en el presente. Tenemos que entender que en el pasado ese hábito, ese patrón nos sirvió, no lo tenemos allí porque nos odiemos a nosotros mismos o porque tengamos estas cosas malas dentro de nosotros mismos, no, sino que fue apenas lógico que en el pasado hayamos tenido esa herramienta porque no teníamos ninguna otra y que eso se haya quedado guardado como un patrón. Pues yo aquí vengo a decir que no es tan fácil aceptar eso porque el hecho de que en el pasado hayamos cogido ese patrón o que esa cosa que en realidad puede ser que por naturaleza no es saludable,
por más de que haya sido útil, eso no la hace saludable. El aceptar eso implica el aceptar la carencia de herramientas o de conocimiento del pasado. O sea, si yo tengo que aceptar, voy a poner un ejemplo personal, si yo tengo que aceptar que yo tuve trastornos de la conducta alimentaria cuando adolescente porque no encontré otra manera, porque mi cuerpo no encontró otra manera de gestionar y de sacar la ansiedad que llevaba acumulada de la cantidad de traumas de mi infancia, aceptar eso es difícil, requiere mucho espacio, requiere contención, requiere un espacio seguro. Por eso, para mí, la mejor forma de abordar nuestros patrones emocionales es entender que nos sirvieron en el pasado, ya no nos sirven ahorita, y que nos concentremos en ya no nos sirven ahorita, y no tanto de por qué nos sirvieron en el pasado, en qué situación estábamos, de dónde viene ese patrón específicamente, de qué creencia, quién nos inculcó ese patrón, dónde lo aprendimos. Para mí no es tan importante eso, sino enfocarnos en ese patrón. ¿Nos hace bien o no nos hace bien? Lo que nos abre esta pregunta: ¿cómo saber que un patrón emocional está siendo dañino o limitante? Y de esa pregunta surge la otra que nos hicimos al inicio en el título del capítulo, y es: ¿cómo cambiamos ese patrón emocional? Aquí, en El bienestar está en ti, obtenemos las respuestas en una combinación entre neurociencias, filosofía del yoga, y aplicamos esas respuestas con las herramientas de hierbabuena, el yoga, la escritura terapéutica y la simbología de chakras, que la simbología de chakras también está dentro de la comprensión que nos va a brindar la filosofía del yoga. De manera que, primero, desde las neurociencias, lo que nos interesa saber de los patrones emocionales es que se manifiestan en cuanto a la actividad neuronal de una forma que es visible. Un patrón emocional es visible en nuestro cerebro si tenemos las formas de ver qué regiones de nuestro cerebro se activan y qué neurotransmisores están actuando. Y aquí te voy a poner un ejemplo muy claro. El miedo y la ansiedad es evidente y obviamente diferente de la felicidad y el placer. No estoy diciendo que el miedo y la ansiedad sean lo mismo o que la felicidad y el placer sean lo mismo. Estoy diciendo el patrón emocional o el grupo emocional miedo y ansiedad es diferente al grupo emocional felicidad y placer. Pues esto en el cerebro también se ve diferente y a nivel de neurotransmisores, es decir, a nivel hormonal, también se ve diferente. El miedo y la ansiedad activa las regiones del cerebro, amígdala, hipotálamo y corteza cingulada. Mientras que la felicidad y el placer activa el núcleo accumbens, la corteza prefrontal y la corteza prefrontal medial. Por su parte, el miedo y la ansiedad, en cuanto a neurotransmisores, aumenta la noradrenalina y libera cortisol, mientras que la felicidad y el placer aumenta la dopamina y la serotonina. Y aquí no nos vamos a complicar con los pormenores, que yo sé que ha sido un error en el pasado cuando hablamos de neurociencias. No nos vamos a complicar en cuanto a los pormenores de la amígdala, el hipotálamo, la corteza. No, lo único que quiero que nos demos cuenta es: un grupo de emociones se ve distinto en nuestro cerebro porque activa regiones distintas de nuestro cerebro, y también se ve distinto en nuestras hormonas porque activa, libera, estimula glándulas diferentes y por tanto aumenta o libera neurotransmisores diferentes. De la misma manera, un patrón emocional tiene circuitos neuronales diferentes a otro patrón emocional. ¿Eso qué quiere decir? Los circuitos neuronales son la interacción entre regiones del cerebro, obviamente esto mediado por los mensajeros que vendrían a ser los neurotransmisores. Nos interesa saber que no solo activa regiones del cerebro distintas un patrón emocional
a comparación con otro, sino que la forma como se relacionan esas partes del cerebro cambia de patrón a patrón. Y si vamos a nivel de neurotransmisores, nos dimos cuenta, un patrón emocional libera unos neurotransmisores y otro patrón emocional libera otros. No solo libera, hablemos solo de liberar. Un patrón libera unos, un patrón libera otros, porque obviamente en esa interacción entre la liberación de neurotransmisores y la estimulación de ciertas glándulas, no todo es hacia un aumento, sino que unos neurotransmisores regulan a otros neurotransmisores y es un balance, pero digamos por lo pronto que libera o estimula distintas glándulas cada patrón emocional. Y esto tan gigante y confuso, ¿qué significa? ¿Por qué? ¿Qué nos implica? ¿Cómo se expresa en nuestro cuerpo? Pues básicamente lo que te estoy diciendo es que tener un patrón emocional implica que nuestras hormonas sean de una cierta manera cuando tenemos una situación emocional o que sean de otra manera. Y eso no se queda en las emociones que sentimos. Sabemos, cuando hablamos de hormonas, hablamos de muchos procesos en el cuerpo, hablamos del metabolismo, hablamos de la nutrición, hablamos de el poder desechar lo que no nos sirve, hablamos de la regulación del ánimo, de muchas cosas. Las hormonas son mucho de nuestro funcionamiento fisiológico. Esta es la clave porque aquí estamos viendo cómo los patrones emocionales nos dan un cierto resultado hormonal o nos dan otro resultado hormonal. Eso de formas muy intrincadas, pero esa relación está ahí, significa un patrón emocional nos da un cierto balance en los procesos fisiológicos del cuerpo, un cierto desbalance en los procesos fisiológicos del cuerpo. Y regresando a la parte de la actividad neuronal, pues un patrón emocional nos deja ciertas partes de nuestro cerebro disponibles y activas, porque pues no es como que sentimos tenemos una situación y de repente toda nuestra vida se concentra en sentir. Gestionaríamos mejor nuestras emociones si pudiéramos concentrarnos por un momento en sentir y gestionar nuestras emociones, pero no funciona así. La situación emocional sucede mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo otras cosas. Eso quiere decir que cuando ocurre la situación emocional y seguimos un patrón emocional, nuestro cerebro está actuando de una cierta manera. Eso nos da respuestas acerca de concentración, acerca de motivación, acerca de conexión, acerca de regulación emocional frente a otras áreas de nuestra vida. Entonces, al ver la dimensión de las neurociencias sobre los patrones emocionales, nos damos cuenta que para cambiar patrones emocionales también hay unas implicaciones físicas, hormonales y cerebrales. Pero que eso, porque al hablar de implicaciones es como tenemos que ir así de profundo en nuestro cuerpo y en la estructura del funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero asimismo, el cambio de los patrones emocionales nos da resultados en ese nivel de profundidad de la estructura y del funcionamiento de nuestro cuerpo. Y ahora sí, desde la filosofía del yoga tenemos varios conceptos que nos van a dar una mirada acerca de tanto cómo identificar los patrones que nos están haciendo daño y cómo nos están limitando y cómo integrar esto en nuestra vida, porque una cosa es cómo funciona y otra cosa es cómo lo integramos en nuestra vida. La primera joya que nos brinda el yoga es la conciencia plena, que se llama sati en sánscrito. Y en yoga, la conciencia plena es simplemente la atención plena y la observación consciente del momento presente. ¿Cómo se aplica esto? Porque sabemos que funciona, porque obviamente estamos observando los patrones, es decir, nos estamos dando cuenta que ese patrón existe, que es eso que te dije al inicio.
vemos cómo se repite en la línea de tiempo de nuestra vida y entonces decimos, oh, sorpresa, aquí hay un patrón emocional. A través de la conciencia plena podemos de forma voluntaria, sin necesidad de que ese patrón nos afecte de miles de maneras para por fin identificarlo, o incluso de tener que ir a terapia y que alguien más nos diga, tú tienes este patrón emocional. No, la conciencia plena lo que nos da es la posibilidad de identificar ese patrón emocional al ver cómo estamos reaccionando emocionalmente a las situaciones y ver cómo se han repetido esas reacciones formando un patrón. La forma como se aplica esto es lo que te acabo de decir. Practicar la conciencia plena es observar nuestras emociones sin identificarnos con ellas. Yo sé que esto es muy hablado. ¿Qué significa no identificarnos con las emociones? Pues prestamos atención a las sensaciones, a los pensamientos y a las emociones cuando están surgiendo, pero no les ponemos diálogo. Entonces me está doliendo la panza y me están hormigueando los brazos y estoy sintiendo calor porque estoy sintiendo miedo y ansiedad, ¿verdad? Estoy notando esas sensaciones en el cuerpo, estoy sintiendo lo que yo nombro como miedo y ansiedad, pero en lugar de poner a ver, los pensamientos que surgen de esa emoción, que podría ser como en este momento, por ejemplo en el podcast, ya me fui por la tangente, ya me pasé del tiempo y tengo que cuadrar otra vez la plantilla del guión porque esto no tiene orden y a nadie le va a gustar este podcast. En lugar de irme por esa línea de pensamientos, es decir, creer por completo que los pensamientos asociados a esa emoción son verdaderos, lo que hago es simplemente observar. Esos pensamientos están ahí, esas sensaciones están ahí, pero no significa que sean verdad o que sean yo. ¿Listo? En esa misma línea tenemos el segundo concepto, que es uno de los niyamas del yoga y se llama Svadhyaya, que es el autoestudio. El autoestudio es la reflexión y la observación interna. Parece muy parecido, suena muy parecido al concepto de la conciencia plena, pero el autoestudio es a través de la conciencia plena reflexionamos sobre nuestras observaciones internas. ¿Y cómo se aplica esto? Pues cuando nos autoevaluamos constantemente, ojo que autoevaluarnos es diferente a autocriticarnos. Cuando nos autoevaluamos constantemente, podemos identificar cómo ciertos patrones emocionales se alimentan o surgen de creencias de nuestro pasado. Este autoestudio nos permite entonces observar, explorar y comprender la relación entre nuestros pensamientos y nuestras emociones. El tercer concepto que nos brinda el yoga, que es un ingrediente que ya te vengo nombrando desde el primer concepto, es el Vairagya, el desapego. Se refiere al desapego de los resultados en este caso y el dejar ir las expectativas, pero para mí también es el desapego de esos pensamientos y esas emociones. Es un poco esos pensamientos y esas emociones están allí, pero eso no quiere decir que sean míos, que me pertenezcan. Partiendo de ese principio que vimos al inicio, un patrón emocional puede ser aprendido, heredado. Entonces, el desapego es apenas lógico porque no necesariamente son nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Las estamos experimentando? Sí, pero pueden venir de una creencia que ni siquiera era nuestra en primer lugar. La aplicación del desapego nos habla específicamente de observar nuestras reacciones emocionales sin aferrarnos a ellas. Y esto obviamente nos facilita la identificación de patrones emocionales que están relacionados
con expectativas no cumplidas o deseos no satisfechos. Y hago énfasis en este aspecto del desapego porque viene incluido en la filosofía del yoga. La mayoría de patrones emocionales están adheridos a expectativas no cumplidas o a deseos no satisfechos. Por último, tenemos los chakras y la energía sutil, que ya hemos visto en otros momentos en Hierbabuena. Los chakras no son solo este concepto energético, sino que son un símbolo de una serie de interacciones neuronales y hormonales. ¿Y qué vimos al principio respecto a la neurociencia de los patrones emocionales? Pues que tienen una forma de activación neuronal y una forma en cuanto a los neurotransmisores. Entonces, los patrones emocionales también podemos entenderlos en función de los chakras, y es esto lo que hacemos en la carta de chakras en Hierbabuena, que sabes es esta carta de autoconocimiento en donde ubicamos nuestros síntomas o cosas que nos incomodan a nivel físico y a nivel psíquico, organizado todo por chakras. Y luego tenemos la carta de balance y la de crecimiento. En la de balance ordenamos distintas herramientas específicas para cada chakra, para cada desbalance. Y en la carta de crecimiento hacemos lo mismo, pero con los dones o las semillas. Entonces, por ejemplo, en la carta de sombras de la carta de chakras, encontramos en la sombra psíquica los patrones emocionales, y dependiendo del patrón emocional se ubica en un chakra o en otro. Y luego en la carta de balance encontramos la forma de aplicar herramientas somáticas e intuitivas para balancear cada chakra, es decir, para cambiar esos patrones emocionales hacia unos que sí nos sirvan. Así que si te interesa este servicio y que tiene más de 42 herramientas personalizadas para tu configuración de chakras en específico, puedes encontrar toda la información en nuestros servicios en nuestra página web, que la encuentras en la descripción. Y ya es momento de concluir porque aprendimos un montón, pero a veces los conceptos quedan sueltos. Entonces, en un momento concreto, preciso, claro, vamos a integrar todo lo que aprendimos. Y sé que me estás preguntando internamente, pero no me dijiste, me estás reclamando internamente, pero no me dijiste cómo cambiar los patrones. Primero vamos a integrar lo que aprendimos en un solo párrafo, en un solo momento, y luego te voy a decir cómo cambiarlos. Comenzamos. Primero, un patrón emocional es una configuración emocional, una configuración de respuesta emocional que se repite en el tiempo. Segundo, esta configuración de respuesta emocional tiene una forma en la activación neuronal y en la activación en cuanto a neurotransmisores. Por tanto, los patrones emocionales nos afectan a nivel fisiológico, es decir, el funcionamiento y la estructura de nuestro cuerpo. Esto lo podemos ver en nuestra configuración de chakras. Lo podemos volver un símbolo en los desbalances de los chakras. Nos interesa saber cuando un patrón es dañino o limitante. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? A través de la observación consciente y plena, de la conciencia plena, a través del autoestudio. Y en este proceso de conciencia plena y autoestudio, que es reflexión sobre las observaciones en la conciencia plena, debemos tener desapego respecto a nuestras propias reacciones emocionales y desapego frente a las expectativas no cumplidas o a los deseos no satisfechos que motivaron esas reacciones emocionales. Y una vez resumimos esto que aprendimos, ¿cómo lo cambiamos?
¿cómo lo cambiamos? Si tenemos todos estos niveles de profundidad de los patrones emocionales, ¿ahora qué hacemos? Pues necesitamos herramientas que vayan por capas. Primero tenemos que tratar de identificar los patrones de comportamiento que vimos en el ejemplo sobre fumar. Están más superficiales que los patrones emocionales. Luego tenemos los patrones emocionales y en el centro, que también lo vimos hoy, están las creencias. Tenemos un sándwich en donde los patrones emocionales son el queso y el jamón, mientras que las creencias y los comportamientos son el pan, o si lo quieres ver de forma ascendente, las creencias son raíz, los patrones emocionales son el tallo y los patrones de comportamiento son las hojas. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque para desarmar el sándwich no basta con quitar el pan, no basta con quitar el centro, aunque claro nos quedaría pan, pero pan untado, entonces igual sería un sándwich simplón, pero un sándwich, y tampoco nos basta quitar la otra tapa del pan. Lo mismo con una planta, ¿cierto? En teoría, si quitamos las hojas o quitamos el tallo, la planta sigue existiendo porque tiene raíz. Y si quitamos la raíz, pero dejamos el tallo y las hojas, pues obviamente en teoría la planta no puede vivir, pero sigue habiendo una planta. Por eso la única manera en la que podemos cambiar los patrones emocionales es dándonos cuenta que existen, que están ahí, qué forma tienen, qué intensidad de emociones tienen, cómo se expresan estas emociones, cómo estamos gestionando esas emociones. Y desde allí comenzamos, no por las creencias, no por los comportamientos de arriba, sino por la gestión emocional, que al final la mayoría de comportamientos o de patrones de comportamiento surgen como una forma de gestión emocional. ¿Cómo cambiamos los patrones emocionales entonces? Los cambiamos cambiando nuestra manera de gestionar las emociones de ese patrón emocional. Una vez cambiamos la forma como gestionamos esas emociones, es como si cambiáramos uno de los ingredientes de ese patrón emocional y por tanto el patrón emocional va a cambiar. Pero recuerda el ejemplo que te dije arriba, estamos cambiando la masa al cambiar la forma como gestionamos las emociones, no estamos cambiando el molde. Entonces, por más de que la masa sea más blandita, va a seguir saliendo en la misma forma del molde, que vendría a ser el patrón emocional. Aquí, como todo en la vida, hay más de una posibilidad. Y es, si la masa cambia lo suficiente como para ya ni siquiera ser masa, es decir, cambiamos tanto nuestras estrategias de gestión emocional que cambió muchísimo la materia prima de los patrones emocionales, entonces ya no puede salir en forma del molde, en forma del patrón emocional. La respuesta emocional ya no puede salir en la forma del molde del patrón emocional. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es modificar el molde. Y modificar el molde tiene que ser a partir de trabajar nuestras creencias y las emociones que están adheridas a los recuerdos de donde surgen esas creencias. Y como siempre te he dicho, aquí y en todas partes en Hierbabuena, para cambiar nuestras creencias, cuando hablamos de que son creencias que surgieron de momentos del pasado, no tenemos que saber exactamente en qué momento, en qué lugar, con qué persona, nada. Lo que tenemos que hacer es gestionar, soltar las emociones que están adheridas a esos recuerdos que muchas veces no son conscientes. La solución no es hacer esos recuerdos conscientes. Hay una razón de supervivencia y es una razón lógica por la cual no recordamos muchas cosas, pero sí tenemos el rezago emocional de esas situaciones. Lo que tenemos que hacer es trabajar el rezago en lugar de traerlo a la conciencia. Eso fue lo que creímos que funcionaba para sanar durante mucho tiempo, pero ya nos hemos dado cuenta que no y que de hecho puede ser perjudicial en muchos casos.
¿Y cómo liberamos ese rezago emocional para cambiar el molde, para cambiar el patrón emocional? Bueno, tú ya sabes que hay muchas herramientas somáticas con las cuales podemos soltar ese rezago emocional o liberarlo de nuestro cuerpo. Nuestra preferida en hierbabuena son las herramientas somáticas con yoga alquímico intuitivo o dentro del yoga alquímico intuitivo, mejor dicho, pero también está el método Somatic Experiencing y también hay otras técnicas somáticas para la liberación de emociones acumuladas en el cuerpo. Si quieres empezar hoy mismo a cambiar el molde, el patrón emocional y a modificar la masa, es decir, incorporar distintas técnicas de gestión emocional, sabes que en nuestro canal encuentras prácticas de liberación emocional para cambiar el molde y prácticas de gestión emocional para modificar la masa. Y con esta conclusión damos cierre a este capítulo de El bienestar está en ti. Aquí y ahora quiero que inhales profundo y lleves tus manos hacia arriba. Las vas a juntar y las llevas hacia el entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por haber estado conmigo hoy respondiendo a la pregunta ¿qué es un patrón emocional y cómo cambiarlo? Que el amor y el bienestar sean la vida de todos los seres vivos. Namaste.